Bueno, en esta unidad vamos a hablar acerca de nutrición mineral, absorción y traslado. Vamos a ver los tipos de transportes, las teorías, los factores que lo afectan y vamos a estar hablando algo sobre nutrición foliar. Para que un elemento incluya en el metabolismo de la planta, tiene que ser, por un lado, absorbido, tiene que ser asimilado, es decir, tiene que ser pasado a una molécula orgánica y tiene que ser traslocado. La asimilación puede ser previa a traslocación o puede ser posterior. Eso va a depender del tipo de elemento mineral del que nosotros estemos hablando. Nos volvemos a centrar un poquito en el suelo. Ya vimos que por sus componentes inorgánicos, cuando hablamos un poco de agua, pero también vamos a tener en cuenta que el suelo es una mezcla de complejos físicos, químicos y biológicos, que es heterogéneo, tiene una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, que en ese suelo hay una cantidad de microorganismos vivos que están interactuando, intercambiando dióxido, eliminan dióxido de carbono y toman oxígeno, interactúan con los nutrientes minerales y generan un ecosistema diverso en el que raíces y microorganismos van a competir por esos elementos minerales, lo que lo hace un complejo muy dinámico. A este suelo que está rodeado de raíces y está siendo afectado por ellas, es lo que ustedes conocen como rizósfera. Y es muy diferente este suelo que tiene raíces al suelo en el cual no hay plantas. Tanto las partículas orgánicas como las inorgánicas del suelo en general van a tener carga negativa. Esto quiere decir que los cationes que hayan en el suelo se van a absorber a esas partículas que tienen esa carga negativa. Ese elemento mineral absorbido no se va a perder por el lavado con el agua porque está retenido. Esa es la reserva que tienen las raíces de ese elemento mineral. Ahora, ese elemento, ¿cómo lo toma la raíz? Porque si está absorbido, ¿de qué manera ingresa? Bueno, esto es porque los suelos tienen una capacidad, tienen algo que se llama capacidad de intercambio catiónico, es decir, una partícula de arcilla con carga negativa es capaz de liberar un protón, mientras que alguien le dé otro protón a cambio. Bueno, esta capacidad de intercambio catiónico lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Está muy bien representada. Dice que si en el suelo tenemos una partícula que está cargada negativamente, van a estar absorbidos sobre ella los cationes. Entonces, una partícula del suelo como esta puede intercambiar, por ejemplo, potasio por calcio, potasio por protones, calcio por potasio. ¿Se entiende? El suelo tiene una capacidad de intercambio catiónico. Bien, las raíces en el suelo respiran. Al respirar, ¿qué hacen? ¿Qué liberan? Liberan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, en presencia del agua que está retenida en los espacios entre las partículas del suelo, va a formar carbónico. El carbónico es un ácido débil, muy inestable, ¿sí? Que rápidamente va a quedar como carbonato y va a liberar un protón. Ese protón es el que se va a intercambiar, por ejemplo, con un potasio, ¿sí? O dos protones por un calcio, y así la planta los puede ir incorporando, ¿sí? Y los puede absorber. Por supuesto que este intercambio catiónico va a depender del tipo de suelo. En este caso, en la imagen vemos una arcilla que tiene carga negativa y lo que se va a estar absorbiendo son protones. Bueno, los aniones entonces, ¿qué va a suceder con los aniones? Por ejemplo, el nitrato y el cloro. ¿Sí? Como las partículas del suelo son negativas y estos aniones son negativos, las partículas del suelo los van a repeler. Entonces quedan en la solución disueltos en agua. Por lo tanto, es muy fácil perderlos, ¿sí? Porque se van a ir a las profundidades. En el caso del fosfato,
que es un compuesto mineral que en el caso de que el suelo sea un suelo ácido, tiene mucha tendencia a unirse al aluminio y al hierro y formar compuestos que son insolubles. Entonces tampoco queda disponible para la planta, ¿sí? También el sulfato se va a unir al calcio y va a formar carbonato de calcio, típico de los suelos calcáreos, y tampoco va a permitir que esté disponible porque queda muy poco soluble. Esto quiere decir que si yo tengo que imaginarme esto de cómo van a intercambiar iones minerales, tengo tres formas. Primero, que tengan una difusión en el agua por el agregado de fertilizantes o intercambio catiónico, que se muevan con la corriente de agua y que aparte la raíz en su crecimiento los vaya interceptando. Entonces, la planta va a asimilar esos nutrientes minerales y esa asimilación, es decir, los toma y los va a convertir, puede darse en la superficie de la planta, o sea, en la epidermis de las raíces, o pueden darse en el traslado del xilema hasta las hojas. ¿Cuáles son o cómo van a asimilar las plantas esos elementos minerales? En realidad la idea es mostrarles cómo sería la forma en que están disponibles en el suelo. Fíjense que el nitrato o el nitrógeno, la planta lo va a tomar como nitrato o como amonio. En cambio el hierro, como férrico o ferroso. Y así vamos a tener las formas químicas, ya sean reducidas u oxidadas, en las cuales van a estar disponibles para la planta. Bueno, esto quiere decir que yo tengo que conocer, y lo que vamos a ver en esta teoría es la primera parte, de cuán eficiente o qué hace que una planta sea eficiente en la toma de nutrientes. Y en esto tenemos varias cuestiones. Una es la arquitectura del sistema radical, y en esa arquitectura la anatomía, en cuanto a la presencia o no de transportadores de esos elementos minerales que pueden ser canales, bombas o lo que utilicen, si esa planta es capaz o tiene posibilidad de realizar exudados para poder ingresar los elementos minerales. Si el tipo de raíz es tipo clúster, que es donde tiene una exageración en la producción de pelos secundarios o ramificaciones secundarias. Si es capaz de hacer simbiosis o hace, eh, o hace micorriza, por ejemplo. Y si la flora que está en esa rizósfera contribuye o no para que el elemento mineral esté asimilable. Esa es la primera parte. Por supuesto, hay una segunda parte, es sobre la eficiencia, sobre las redes regulatorias y cuánto y qué capacidad tiene de pasar de un compuesto orgánico a otro. Pero eso lo vamos a ver en la próxima teoría. En esta nos vamos a enfocar en la eficiencia de la absorción. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos minerales? Lo que pasa es que en general están mucho más concentrados en el interior de la célula que en el suelo. Quiere decir que para que un elemento ingrese, normalmente va en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto necesita energía. Lo que hace que un elemento se mueva de un lado al otro va a ser un gradiente de concentración o eléctrico. Si tengo más concentración en la célula que en el suelo, quiere decir que es más difícil entrarlo a la célula que sacarlo. Quiere decir que si yo quiero llevarlo desde el suelo hacia el interior de la célula, voy a requerir un gasto de energía. Quiere decir que puede seguir un gradiente de concentración o un gradiente eh, eléctrico, ¿sí? O de concentración o el gradiente de carga. Pero en general el gradiente eléctrico de la célula lleva a los aniones hacia afuera y a los cationes los lleva hacia adentro. Entonces, ese movimiento hace que haya un potencial eléctrico. Fíjense, EM significa el potencial de membrana,
que tiene una carga de menos 150 milivolts, por ejemplo. Y vamos a hablar del pasaje a través de la membrana. Tenemos que hablar sí o sí de la constitución, cómo está constituida la membrana plasmática. Ahí ustedes tienen una fotografía de dos membranas plasmáticas cercanas, ¿sí? Esas bandas negras que ustedes ven corresponden a las proteínas y entre las dos bandas negras el espacio ese corresponde a los fosfolípidos. El modelo se corresponde con el que ustedes seguramente ya conocen, que es el modelo de mosaico fluido, que habla de una bicapa de fosfolípidos donde las colas están en contacto entre sí y las cabezas polares están apuntando hacia afuera o hacia el interior de la célula. Y en esa bicapa de fosfolípidos se hallan inmersos las proteínas, de tanto del lado de afuera como del lado de adentro, o proteínas que pueden atravesar la membrana. Una de las características de esta membrana, vamos a ir rapidito porque esto ya lo vieron, ¿sí? Es una membrana fluida. Quiere decir que tiene un movimiento, no es algo rígido o estático. Y lo que le va a dar el movimiento son los fosfolípidos. Los fosfolípidos le dan 4 tipos de movimiento. Un movimiento de difusión lateral, es decir, pueden moverse de un lado hacia otro. Rotación sobre su eje. Un movimiento de flexión, como si hiciera una reverencia. O un movimiento de flip-flop, cuando puede pasar de una capa hacia otra. ¿Sí? Según la proporción de fosfolípidos saturados e insaturados que tiene la membrana plasmática, va a ser también la fluidez. Cuanto mayor sea la proporción de ácidos grasos saturados, más viscosa o más fluida va a ser la membrana. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Otra de las características que tiene la membrana es la simetría. ¿Sí? La simetría está, por un lado, en la composición de los fosfolípidos. Ustedes ya saben que no hay los mismos fosfolípidos en la capa externa que en la capa interna. Eso le da una diferencia de fluidez entre una capa y otra, pero además es asimétrica porque no están los mismos tipos de proteínas o inmersas en mismas proporciones de un lado y del otro. Y normalmente las proteínas de la bicapa externa suelen tener glúcidos asociados a ellos, que son los que tienen la capacidad sensora. En cambio, la cara interna tiene más bien carriers y otro tipo de funciones. Por eso, la membrana es asimétrica, ¿sí? Por último, la membrana tiene una capacidad de selección, ¿sí? Y es una semipermeabilidad selectiva. Esto quiere decir que deja pasar solvente y algunos solutos. Los solutos que pasan normalmente por las membranas plasmáticas semipermeables son el agua y sustancias apolares o lipídicas y sustancias catiónicas. Sin embargo, puede ingresar compuestos de carga negativa o compuestos más grandes, ¿sí? Esto quiere decir que es semipermeable y es selectiva. O sea, permite seleccionar compuestos que una membrana no permitiría que ingrese. Entonces, esta membrana, algunas moléculas, por su composición o por su tamaño, la van a atravesar y otras que no. Eso le da la semipermeabilidad. ¿Y qué tipos de transporte podemos tener a través de la membrana? Bueno, podemos tener un transporte pasivo, que es una difusión libre a favor de un gradiente, y es un transporte puramente físico. Se va a mover de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Tenemos un transporte facilitado, donde sucede lo mismo, ¿sí? También es a favor del gradiente, pero utiliza un transportador. Y tenemos un transporte activo, que va a ser contragradiente, ¿sí? De concentración, y requiere energía por parte de la célula. Bueno, lo mismo lo vamos a ver acá, en esta ilustración. Tenemos el exterior de la membrana y tenemos el interior, con una alta concentración afuera y una baja concentración adentro, de tal forma que el gradiente de potencial
tiende a que las moléculas sean transportadas desde el exterior hacia el interior por una diferencia de concentraciones. Entonces, en el primer caso, tenemos una molécula simple que puede atravesar la membrana a favor de gradiente, o tenemos una molécula que va a atravesar la membrana a favor de un gradiente también, pero por medio de una proteína de canal. Esto se llama difusión simple. También puede darse el caso de que no sea una proteína de canal, sino sea una proteína carrier, que vamos a estar viendo sus características. Y de todas formas, si atraviesa una proteína de canal o una proteína carrier, esto se conoce como difusión facilitada. Es lo mismo que la difusión, sucede a favor de gradiente, pero está facilitada por una proteína, ya sea de canal o por un carrier. Estos dos tipos, o tres como lo quieran ver, son pasivos, ¿sí? Porque no ocupan energía. Y otro tipo es el transporte activo. El transporte activo se va a realizar siempre en contragradiente y se llama activo porque requiere energía. ¿Qué factores afectan la permeabilidad de la membrana? Dos, factores internos o externos. Primero, los constituyentes de la membrana, si son saturados o insaturados, el grado de hidratación y la edad de la célula. ¿Por qué? Porque a medida que la célula envejece, la posibilidad de fluidez de la membrana es cada vez menor. Las proteínas pierden funciones, el grado de hidratación, porque las proteínas son funcionales, pero tienen que estar hidratadas, ¿sí? Entonces, la funcionalidad de las proteínas depende del grado de hidratación. Y como factores externos tenemos la temperatura. A mayor temperatura voy a tener mayor viscosidad. El pH, porque me va a permitir mayor o menor concentración de protones de ambos lados. La concentración de sales, el gradiente de concentración de sales entre el interior y el exterior, me va a permitir cierta permeabilidad, ¿sí? Si yo altero estos valores, la permeabilidad de la membrana va a cambiar. De las funciones que nosotros conocemos, intercambio, recepción y compartimentalización en organelas, a nosotros nos interesa ver la función de intercambio. Nos interesa el intercambio porque lo que necesitamos es entender cómo se produce ese transporte a favor o en contra del gradiente electroquímico. Cuando el movimiento es a favor del gradiente electroquímico, se hace por difusión simple y llanamente, o una difusión facilitada, pero sigue siendo una difusión. Y esa difusión puede ser directa a través de la membrana, puede ser por canales, es decir, proteínas que hacen unos agujeritos, o puede necesitar carriers, que son unas moléculas que los ayuden a pasar, pero siempre van a favor de un gradiente. Y pueden ir en contra de un gradiente, por lo tanto voy a necesitar energía. Y esto puede estar dado por un transporte activo primario, es decir, por una bomba, o un transporte activo secundario, que implica carriers e implica no energía directa de ATP, sino una energía remanente que queda del movimiento de protones. Sí, lo vamos a ver bien un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo van a atravesar los solutos? Bueno, puede ser a través de diferentes transportadores. Uno de los transportadores son los canales. Los canales son como proteínas que forman huecos en las membranas. Estos canales pueden estar abiertos o cerrados y mueven un solo tipo de soluto por vez o por canal, ¿sí? Y no necesita energía para el movimiento porque los solutos se mueven se mueven a favor de un gradiente electroquímico. Entonces el canal se abre y el compuesto, el elemento puede pasar de un lugar donde está más concentrado hacia un lugar donde está más diluido o hay menos cantidad o menos concentración de ese elemento.
Por otro lado, tenemos los carriers o transportadores acoplados. Estas son proteínas que están en la membrana y pueden estar activas o inactivas, ¿sí? Y pueden mover más de un soluto a la vez. El conductor suele ser el protón, o sea, el protón va a ser el que provee de la energía para que pueda pasar otro elemento. De tal forma que el protón se mueve a favor de un gradiente electroquímico y esa energía remanente es la que usa para transportar al otro compuesto. En el caso de que el otro compuesto se transporte en la misma dirección del protón, se llama simporte. Y si es en sentido contrario, se llama antiporte. Y el otro tipo son las bombas. Las bombas mueven soluto en contra de un gradiente químico o de concentración y están acoplados, ¿sí?, a una ATPase. O sea, sí o sí, el ATP pasa a ADP, se libera energía y esta energía es utilizada para el transporte. Bueno, ¿y dónde vamos a encontrar estos transportadores? Básicamente todas las membranas de la célula, tanto la membrana plasmática, la membrana vacuolar y las membranas de las organelas. Ahora va a adquirir suma importancia en la membrana plasmática de la célula porque ahí la bomba de protones va a estar enviando protones desde el interior hacia el exterior de la célula, haciendo que en el exterior de la célula haya mayor concentración de protones, por lo tanto un pH más ácido, ¿sí? Y va a generar un gradiente eléctrico y de concentración de protones. Este gradiente eléctrico es el que le va a dar la energía a los otros transportadores, al antiporte y al simporte, les va a dar esa energía protón motriz, que vamos a hablar más adelante, vamos a ver bien cómo funciona, pero les da esa energía para que ellos puedan ingresar elementos a la célula. Y aparte también inducen a la apertura de los uniportes, ¿sí? Esta especie de canales, ¿sí?, de difusión facilitada. Entonces el gradiente electroquímico generado va a ser el que guía al resto de los otros procesos de transporte. Por eso es importante. Sin embargo, las bombas vacuolares van a bombear protones a la vacuola y a los espacios entre los compartimentos de las diferentes organelas. Y eso se basan en formar ATPasa o pirofosfatasas. Pero, fíjense, la energía de membrana de la vacuola es de 30 mV, cuando la energía de electropotencial de membrana puede llegar a menos 150, ¿sí? Bueno, en este transporte pasivo, que es el movimiento de moléculas o iones a través de la membrana celular sin gasto de energía y que ocurre a favor de un gradiente, tenemos la difusión facilitada, ¿sí? Esta va a permitir el paso de iones, carbohidratos o aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, iones pueden ser sodio, potasio y un carbohidrato como la glucosa o aminoácidos. En este caso en la imagen ustedes ven un canal iónico. Se llama así porque estas proteínas de canal dejan pasar solamente iones inorgánicos y son altamente específicos. Por ejemplo, el canal de potasio solamente deja que lo atraviesen los iones potasio. Otra característica es que pueden abrirse o cerrarse en respuestas a diferentes tipos de señales, ¿sí? Que puede ser un cambio de voltaje o una diferencia en el pH. La difusión facilitada también puede ser llevada a cabo por carriers. Los carriers son diferentes de los canales porque son proteínas que cambian de forma. Los carriers, por ejemplo, son poros de membrana que van a permitir el paso de moléculas de un lado al otro, de iones básicamente de un lado al otro, y lo van a hacer muy rápido. Sin embargo, estos carriers, al tener que cambiar de conformación, van a tardar más, entonces van a ser más lentos.
Por ejemplo, entre los canales de membrana nosotros tenemos lo de sodio y potasio y los carriers son para moléculas más grandes como carbohidratos o aminoácidos. El proceso, por ejemplo, para la molécula de glucosa sería que la molécula se une al carrier del lado de mayor concentración, la proteína cambia de forma y lleva la molécula al otro lado de la membrana y le libera en la zona de menor concentración. El carrier vuelve a su forma original y no hay gasto de ATP. Por eso todavía sigue siendo transporte pasivo, porque no gasta ATP. Los canales en general son proteínas. Cada elemento, o sea, cada catión o cada anión, tiene un canal específico, como les dije, y son normalmente de uniporte, o sea, se transportan solos. Sin embargo, los carriers suelen mover dos moléculas, por lo general protón y otro. El protón siempre se va a mover a favor de su gradiente. Ese movimiento de su protón a favor de gradiente es lo que genera la energía necesaria para acarrear al cotransportado, que normalmente va en contra del gradiente. ¿Se entiende? No usa energía de ATP, usa la energía de mover el protón a favor de su gradiente. Veamos entonces este transporte mediante carriers. Yo tengo un carrier en la membrana y de cada lado de la membrana tengo diferentes concentraciones. Fíjense, en el caso de protones, tengo mayor concentración del lado extracelular y menor concentración del lado del citoplasma. La flecha roja, fíjense, indica el gradiente de protones. Y otra sustancia tengo donde la mayor concentración la tengo en el citoplasma y la menor en el exterior celular. Fíjense la dirección del gradiente para esa sustancia. Entonces, lo que va a hacer el carrier es tomar el protón, ese protón que está en un lugar donde hay alta concentración de protones, quiere, digamos, entre comillas, atravesar la membrana, ¿sí?, para ir a favor de su gradiente. Esa cantidad de energía la va a usar para atravesar la membrana. Pero no puede atravesarla sola, la va a ayudar el transportador. Entonces, ese transportador une al protón y cuando lo une, la proteína cambia de conformación y tiene lugar para transportar a la sustancia que se halla en menor concentración. La sustancia ocupa su lugar y cuando se completa la proteína con el protón y la sustancia, cambia la conformación. Y tanto el protón como la sustancia pasan del otro lado de la membrana. ¿Sí? Entonces la sustancia puede ir en contra de su gradiente, aprovechando la energía del gradiente del protón. Este tipo de carrier tiene dos formas, sin porte y antiporte. Sin porte es cuando van en la misma dirección y antiporte cuando el protón va en una dirección y el cotransportado va en otra. El protón siempre va a favor del gradiente y esa energía es lo que ustedes van a encontrar en los libros como fuerza protón motriz. Estos carriers pueden ser sin porte o antiporte. Dijimos, fíjense, que si yo tengo un alto gradiente potencial electroquímico dentro del citoplasma, es decir, si tengo una alta concentración de un compuesto A en el citoplasma y una baja concentración en el exterior, fíjense que el protón siempre va a tender a entrar para seguir el gradiente. Y en este caso la sustancia A va a ser transportada en contra de su gradiente. Entonces, como los dos van a transportarse en la misma dirección, se dice que es un sin porte. El carrier es un sin porte. Ahora puede darse el caso que el protón ingresa al citoplasma
y con esa energía sirve para sacar a un elemento en contra de su gradiente. Entonces, en este caso donde el protón ingresa y el elemento sale, se dice que es un antiporte. Veamos entonces qué sucede con la velocidad de transporte de solutos cuando atraviesan una membrana. ¿Cuál es la comparación entre difusión simple y difusión facilitada de acuerdo a su gradiente de concentración? En el gráfico ustedes ven que cuando tenemos difusión simple, y a medida que aumentamos y tenemos una concentración de soluto, a medida que aumenta el gradiente y la difusión simple aumenta. Sin embargo, cuando tenemos una difusión facilitada, a medida que aumenta el gradiente también va aumentando la velocidad, pero llega un momento en que la velocidad no aumenta más y se hace constante. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque el transportador, al ser una proteína, tiene sitios, ¿sí?, eh, por los cuales va a tomar ese elemento y lo va a transportar. Entonces, por ejemplo, si tiene 5 sitios, toma 5 elementos, los transporta y así va haciendo el transporte. Ahora, si hay más de 5, no puede llevar más de 5. Entonces, digamos, hay una limitación dada por la proteína que es la encargada de realizar ese transporte. Y esa es la limitación que, por más que yo tenga una cantidad elevada, va a llegar a una velocidad máxima. Sin embargo, la difusión simple va a ir aumentando a medida que el gradiente de concentración se hace mayor. Bueno, esta difusión, que es por transporte pasivo, como lo vimos para el agua, se guía por la ley de Fitt, que se guía por los mismos componentes y las mismas condicionantes que vimos cuando estuvimos viendo el tema de agua. ¿Sí? La cantidad de sustancia que se va a mover con unidad de tiempo, ¿sí?, es proporcional a un coeficiente de difusión, es proporcional al área a través de la cual ocurre el flujo y también va a ser proporcional al cambio de concentración por unidad de distancia. Bueno, el potencial electroquímico. La absorción por transporte pasivo se va a guiar por un potencial electroquímico. Es electroquímico porque puede estar guiado por un gradiente químico, es decir, por la concentración del ion de un lado y del otro de una membrana, o el gradiente eléctrico, es decir, el gradiente de carga, es decir, si quiera equilibrar cargas de un lado y del otro. Y la ecuación que relaciona o que me dice a mí si se va a mover por el gradiente de carga o de concentración, que no necesariamente van juntos, va a ser la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst, ¿qué nos dice? Que el potencial para el ion va a ser el resultado de comparar la diferencia de concentración de un ion J entre el interior y el exterior con las cargas que tenga ese ion. Entonces, según este cociente, nos va a decir cómo se va a mover ese elemento. La ecuación de Nernst nos dice cómo debería, por un lado, ser el potencial de membrana para que ese ion se mueva. Es un número teórico porque es un cálculo matemático y no nos da un número real. Lo único que nos da un número real es el potencial membrana que nosotros podemos medir. Pero este número nosotros lo podemos comparar con el potencial membrana y podemos predecir el comportamiento que va a tener nuestro ion, ¿sí?, en la vida real. Si el potencial de membrana es igual al valor teórico que le da la ecuación de Nernst, el ion está en equilibrio de un lado y del otro y el ion no se va a mover. Si el potencial de membrana es de igual signo a la ecuación de Nernst, pero el valor es pequeño, quiere decir que el ion se mueve a favor de un gradiente de concentración. Si el potencial membrana es de igual signo, pero mayor o más grande, quiere decir que el elemento se va a mover a favor de la carga eléctrica, ¿sí?
Y cuando el potencial membrana tiene un signo opuesto al de la ecuación de NER, quiere decir que tanto la fuerza eléctrica y la fuerza de concentración tienen el gradiente en el mismo sentido. O sea que el ion nunca va a poder estar en equilibrio. Esta ecuación de Nernst que compara el potencial membrana y la ecuación en sí y me da una variación en energía de ese ion, que es la ecuación simplificada de arriba que ustedes ven. Si el potencial membrana y la ecuación de Nernst eran iguales, dijimos que estaban en equilibrio. Ahora, si esa diferencia de potencial es positiva, el ion tiende a salir del compartimento de forma pasiva de la membrana y va a entrar en forma activa. Si sale pasivo, entra activo. Ahora, si la diferencia me da un valor negativo, el ion tiende a ingresar en forma pasiva y sale en forma activa. Quiere decir que yo, utilizando estos dos valores, puedo predecir a favor de qué gradiente se va a mover el ion, y según la diferencia, y a favor, cuando una vez que sé a favor de qué gradiente, voy a saber si va a ser de manera activa o de manera pasiva. El potencial membrana es la diferencia de potencia de electroquímico que se da por el flujo de iones y va a generar una conductividad de la biomembrana, ¿sí? Por lo general se mide con un microelectrodo, por eso se obtiene experimentalmente. Y es una sumatoria de los potenciales de todas las sustancias con carga. Entonces, la célula va a generar un potencial membrana, o se va a generar. ¿Por qué? Primero por un potencial debido a la difusión. La difusión de aniones y cationes, que no sea la misma proporción, y por otro lado la difusión de iones de igual carga, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, no es lo mismo mover calcio que mover potasio. Tiene la misma carga, pero diferente densidad de carga, digamos. Y el otro es el transporte que se da por las bombas, es decir, las bombas que generan un transporte en contra del ambiente, en contra del gradiente, perdón. Y otra cosa que me va a definir, ¿sí?, el potencial de membrana es el equilibrio Gibbs-Donald. Bueno, el equilibrio Gibbs-Donald habla del equilibrio entre dos fases con aniones y cationes y moléculas para la que la membrana es impermeable. Por ejemplo, si tenemos una proteína que es impermeable, que tiene carga negativa, y tengo cationes y aniones como potasio y cloro, que son pequeños y permeables, y la proteína que tiene carga negativa y es impermeable. Eso hace que yo podría tener, de un lado, podría tener proteínas y cationes equilibrados a través de una membrana con cloruro de potasio, ¿sí? Entonces las cargas están equilibradas, ¿sí?, de ambos lados. Ahora, si yo escribo, tengo X cantidad de potasio, 0 cloruro y X cantidad de proteínas. Y del otro lado, X cantidad de potasio, tengo cloro, pero no hay proteína. Pero están en cargas equilibradas. El gradiente eléctrico está equilibrado. Pero ¿qué sucede? No tengo equilibrado el gradiente de concentración. Entonces, el cloro va a tender a migrar para equilibrar concentraciones del lado 2 al lado 1. Al migrar el cloro, se desequilibran las cargas. En el lado 1 tengo carga negativa y en el 2 carga positiva. Entonces, el cloro nuevamente va a tratar de regresar para equilibrar la carga. Y el potasio se va a mover hacia el otro lado para equilibrar la carga del lado negativo. Y se vuelven a equilibrar. Pero nuevamente tengo exceso de carga positiva de un lado, ¿sí?, porque van a sobrar protones. Entonces, el potasio va a volver a migrar hacia el lado
2. Y vuelve a desequilibrar las cargas. Entonces, eso es lo que básicamente explica el equilibrio Donald. Supongamos que en un inicio yo tengo equilibrado 120 milimolar de potasio y proteína. Y del otro 120 y 120 de potasio y de cloruro porque tengo las cargas iguales. Al final del equilibrio, ¿sí? Que van y que vuelven, estos aniones y estos cationes, resulta que termino del lado 1 con 160 milimolar de potasio, tengo cloro que no tenía, y eso se equilibra con proteína. Tengo 160 carga positiva y 160 de carga negativa de proteína. Y del otro lado tengo 80 y 80. Ambos quedan equilibrados, pero las cantidades no son las mismas. ¿Sí? Fíjense, las cantidades no son las mismas. El equilibrio Donald dice que una célula va a estar en equilibrio cuando la concentración de protones móviles en el interior por la de aniones móviles de un lado es igual a la concentración de iones móviles de un lado por las de aniones móviles del otro. No por la cantidad de uno y de otro, sino por la proporcionalidad que tengo. Si ustedes calculan 160 por 40, es lo mismo que 80 por 80. Entonces yo tengo un equilibrio. ¿Se entiende ahora? Este equilibrio Gibbs-Donald nos va a explicar por qué dentro de una célula hay mayor concentración de cationes móviles que de aniones móviles. Nos explica también por qué el potencial membrana es negativo y también por qué tenemos una mayor presión osmótica. En definitiva, nos dice cómo es la acumulación de cationes dentro de una célula. Este transporte o este equilibrio Gibbs-Donald se ve roto cuando empieza a funcionar el transporte activo, ¿sí? Porque ya voy a tener a alguien que esté bombeando compuestos de un lado al otro de la membrana. Pero básicamente esto es lo que explica este equilibrio Gibbs-Donald. Bueno, pero hasta el momento estuvimos hablando de transporte pasivo, ¿sí? El movimiento en función de los gradientes de concentración. Pero también tenemos un transporte activo. Y esto se da porque tenemos una mayor concentración de elementos en la, o iones, tenemos una mayor concentración en la raíz que en la solución del suelo. ¿Sí? Por ejemplo, en la célula de raíz de Pisum sativum tenemos una concentración de iones de potasio 75 veces mayor en la solución del suelo. Entonces, ¿cómo va a hacer o de dónde va a sacar energía? ¿Sí? La planta, la célula, la membrana, ¿de dónde va a sacar la energía para poder mover ese potasio dentro de la célula? Bueno, los minerales en este caso se van a absorber mediante transporte activo. Para ese transporte activo necesita energía. ¿Y de dónde va a obtener la energía? De una respiración activa. Esto se conoce como respiración salina, es decir, sobre la respiración normal de las células de la raíz, existe un incremento que se produce al haber sales, porque necesito activar la respiración para tomar esas sales. Por ejemplo, yo tengo una célula de la raíz que viene respirando y le agrego cloruro de potasio. Lo que se vio es que automáticamente se produce un salto en la respiración para poder acumular ese cloruro de potasio y se estabiliza esa respiración en un nivel mayor. Ese salto es lo que se conoce como respiración salina. Si le agrego un inhibidor respiratorio, ese salto vuelve a caer hacia el valor basal que tenía y deja de absorber iones. Entonces, cuando uno habla de respiración salina, habla de ese salto que se produce para activar las bombas para ingresar
elementos en contra de un gradiente de concentración, como por ejemplo los nitratos, ¿sí? Que ustedes saben que son necesarios para la planta, y los ingresan en contra de un gradiente de concentración. Si quisiera graficar la cinética de absorción de los elementos minerales de manera informativa, veo que la curva presenta dos grandes momentos. Un primer momento donde el ingreso es muy rápido y los iones no se acumulan, es decir, van entrando, pero si yo invierto el gradiente van a salir. Y un segundo momento donde ese ingreso es mucho más lento, pero ese ingreso es irreversible. O sea, ingresó y esa proporción de iones ya no va a salir. Entonces, se vio que esta cinética, a medida que aumenta la concentración, se produce una saturación, ¿verdad? Pero ahora, esa saturación, en este caso, pasado una concentración externa, vuelve a incrementarse, entonces se hace como una doble hipérbola. Al hacer una doble hipérbola, es evidente que hay dos mecanismos. Cuando la concentración es muy baja en el suelo y cuando la concentración es más alta. Y las dos tienen una hipérbola. Es decir, que acá están funcionando dos cuestiones diferentes o dos cuestiones similares. Entonces, esto lleva a que se encuentren o se hablen de mecanismos duales. Es por eso que concentraciones muy altas nos llevan a la saturación. Esos mecanismos duales se los llama 1 y 2 y habla que tienen diferentes afinidades. El mecanismo para las bajas concentraciones es de muy alta afinidad y el mecanismo para las altas concentraciones tiene muchos puntos de unión, es decir, que tienen baja afinidad también. Entonces puede tomar, por ejemplo, ese ion u otro. Y eso lleva a que diferentes investigadores den diferentes teorías. Epstein, que fue uno de los primeros que encontró estos de los mecanismos duales y habló de la doble curva de absorción de iones, habla de que este sistema funciona en paralelo, ¿sí? En concentraciones bajas actúa el sistema 1 y cuando esas concentraciones van aumentando, empieza a actuar el sistema 2. Es como si fueran dos resistencias en paralelo. Dos resistencias en paralelo. Bueno, una vez que pasamos la epidermis de la raíz, sea por mecanismo dual, mecanismo de difusión, sea por lo que sea, entramos a la epidermis de la raíz. ¿Cómo llegamos al xilema? Los elementos minerales sí o sí se mueven por simplasto. Muy raro que se pueda mover con agua por apoplasto porque quedarían retenidos en la celulosa. Van por plasmodesmo a través de la endodermis y se van a incorporar en el parénquima del cilindro vascular. Del parénquima al xilema, ¿sí? Del parénquima que rodea el cilindro vascular a caer dentro del xilema, el transporte sí o sí por bomba, porque siempre la concentración en xilema es mayor de la del parénquima cortical, ¿sí? Entonces hay una alta concentración de xilema y hay una baja concentración que va desde el parénquima cortical hacia el xilema. Por eso es necesario el transporte activo. Una vez, una vez que están en los vasos del xilema radical, son rápidamente conducidos por la corriente transpiratoria. Algunos iones se mueven lateralmente en el xilema por los tejidos circundantes de las raíces y de los tallos, mientras que otros directamente son transportados hacia las hojas. Una vez que los iones llegan a las hojas, pueden ingresar por protoplasto y moverse de célula a célula por simplasto para llegar a diferentes partes de la hoja
incluir al cloema y después traslocarse, pueden seguir con el agua por apoperato de la hoja o pueden permanecer en el agua de la transpiración y llegar a los estomas y a las células epidérmicas. Entre los factores que afectan la absorción tenemos factores endógenos, que son propios de la planta, o tenemos factores exógenos, que son del medio ambiente. Entre los endógenos tenemos la raíz y su crecimiento. Tenemos también la asociación con microorganismos, como son las micorrizas, y tenemos también que pueden ser afectados por el aporte o no de fotoasimilados. Cuando hablamos del sistema radical, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que sea un crecimiento continuo, es decir, si el crecimiento se ve limitado o no y por qué. También por la proliferación. ¿Para qué? Para tener mayor contacto con el agua y mayor contacto con nutrientes minerales. Y para esto tenemos que tener en cuenta el entorno de la raíz, es decir, la rizósfera. ¿Y por qué nos va a interesar? Porque no todos los elementos minerales se encuentran disponibles a la misma distancia. Fíjense, por ejemplo, mientras los aniones que están disponibles en la solución del suelo se los puede encontrar hasta 4 centímetros, los fosfatos, el calcio y el magnesio no pueden buscarse o no pueden tomarse a más de 8 o 10 milímetros de la raíz. Es decir, que si la raíz no crece o no explora mucho, rápidamente va a tener una deficiencia de esos elementos. ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros del sistema radical? Bueno, principalmente la forma. Ustedes saben que puede ser del tipo fibroso, que es típico de las monocotiledóneas, o puede ser un sistema pivotante, que es típico de las dicotiledóneas. Y eso además pueden tener diferentes formas de ramificación y ángulos, ¿sí? Como habíamos visto en teorías anteriores. Cuando hablamos del sistema radical nos interesa porque según el tipo que tengamos, vamos a tener diferentes superficies de contacto y van a tener que ver con el tipo de especie que trabajamos y el ritmo de crecimiento. Por otro lado, si ese tipo de raíces presentan o tienen la posibilidad de unirse a hongos como las micorrizas, ¿por qué? Porque ese hongo no solamente aumenta la superficie de contacto y genera más canales que permiten la absorción, que permiten absorber esos minerales del suelo, la respiración del hongo va a acidificar el suelo y va a permitir en algunos casos una mejor absorción de los nutrientes. Bueno, y aparte de lo que vimos, las raíces, según el nutriente que les falten, puede tener diferentes estrategias para tomarlos. Algunos tienen estrategias bioquímicas, como exudados de raíz, que pueden ser fitoalexinas, quelados o extrusión mayor o menor de protones. Otros se unen con hongos, como las micorrizas. Otros procariotes, por ejemplo, la fijación biológica del nitrógeno, que hacen simbiosis con procariotas. Y otros generan lo que son las cluster root, que son como zonas donde hay una sobreproducción de pelos o de raíces secundarias y hay en determinadas partes de la raíz. Estas son respuestas en cambios en el desarrollo de las raíces. Esa presencia de micorrizas, ya vimos, es un tipo de asociación mutualista con diversas especies de hongos y favorece principalmente la absorción de agua y de todos los nutrientes, pero sobre el nutriente que tiene mayor influencia es el fósforo, que vimos que se puede distribuir muy cerquita de la raíz, ¿sí? Eran unos pocos milímetros, entonces la raíz va a tener dificultad para tomarlo. Lo que hace justamente la micorriza es favorece notablemente la absorción de este nutriente y de agua, obviamente. Estas micorrizas, ustedes ya saben, tienen de dos tipos. Las ectomicorrizas, donde el micelio queda por afuera y se lo ve
como que fuera un terciopelo rodeando las raíces. Fíjense en la fotografía. Y las endomicorrizas, donde prácticamente no se las ven y forman como unos arbúsculos en la corteza de la raíz. Esas micorrizas normalmente se miran en los microscopios y todos los pueden ver como en las fotos de ahí. Se ven como globulitos más oscuros, pero siempre están dentro de la raíz. Además, lo que nos interesa es em, el desarrollo de la raíz, porque no todos los elementos minerales se toman por las mismas partes de la raíz. Hay diferentes zonas de la raíz donde se absorben diferentes iones minerales. El calcio, por ejemplo, se restringe a la zona apical, el fósforo, potasio, nitrato en toda la superficie de la raíz, y el hierro, por ejemplo, va a depender de la especie, pero en algunas, como el maíz, en toda la superficie como el maíz, y en otra en el ápice como en la cebada. ¿Qué otro factor va a afectar? Y bueno, el estado de crecimiento. Durante la germinación y los primeros estadios, así como ven en la curva, los primeros momentos de la curva, el nivel de absorción de microelementos es muy bajo, porque básicamente la plántula se va a estar alimentando de lo que hay en la endodermis. En la etapa vegetativa, donde el crecimiento de la planta es constante, es donde se produce la máxima absorción de nutrientes. Y luego de la floración, otra vez tenemos un momento de crecimientos y los nutrientes no se van a movilizar del suelo a la planta, sino que la planta los va a removilizar. ¿Sí? Pero la absorción del suelo ya se va a ver mucho más limitada. Y en lo que va a ser en la nutrición, básicamente, va a estar siendo a base de la removilización de nutrientes. En cuanto al aporte de fotoasimilados, tiene que ver con lo que estuvimos hablando de la respiración salina y de los procesos activos. Si yo tengo que tener un incremento en la respiración salina, yo tengo que tener llegada de sustratos respirables. Si no hay llegada de sustratos respirables, yo no puedo producir un incremento en la tasa respiratoria y por lo tanto la energía que yo necesito para ingresar, no la voy a ingresar nutrientes, no la voy a tener disponible. ¿Sí? En la oscuridad, como ven ahí, la planta va a cesar la producción de sales una vez que se hayan agotado las reservas de hidrato de carbono y las liberará de nuevo en la solución del suelo. Obviamente necesitamos aportes fotoasimilados para que genere la energía necesaria a la raíz por medio de la respiración para tener el ATP disponible para poder ingresar a los nutrientes. Cuando hablamos de factores externos, hablamos en su mayoría aquellos factores que nos van a estar afectando a la rizósfera. Los factores ambientales, básicamente, que van a afectar la rizósfera, recordemos que la rizósfera es la zona del suelo que se encuentra íntimamente en contacto con la raíz. Va a variar en su tamaño con el tiempo, porque la raíz va creciendo y por lo tanto va a ir aumentando y va a ir ocupando más espacio. Va a ir variando de acuerdo a los componentes bióticos y abióticos que van a ir variando a través del tiempo, y va a ir variando el pH por la incorporación o no de materia inorgánica. Por ejemplo, cuando la disponibilidad de hierro es insuficiente, algunos genotipos disminuyen el pH de la rizósfera, de modo que el hierro más 3 inorgánico se torna más soluble. ¿Sí? Entonces esta extrusión de radical de protones y ácidos orgánicos puede bajar el pH de la rizósfera, favoreciendo la toma de ciertos elementos. Uno de los factores importantes es el contenido hídrico. Esto nos va a interesar porque habíamos visto que los aniones están básicamente en lo que es la solución del suelo, ¿sí? En el agua. Entonces, la ausencia de agua, esa capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo, se va a ver comprometida. ¿Sí? Un bajo contenido hídrico del suelo va a
provocar que tengamos una menor disponibilidad de nutrientes, un menor crecimiento de las raíces, una restricción del volumen del suelo explorado. También va a haber un cambio en la funcionalidad de las raíces por la falta de agua. También, como les dije, la movilidad de los iones se va a ver reducida, ¿sí? Porque los espacios de aire van a reemplazar al agua, ¿sí? En los poros delimitados por las partículas del suelo. Entonces, donde había agua comienza a haber aire y ya no puede fluir el agua con los iones. También se va a producir la inmovilización de algunos elementos en la fase sólida del suelo y va a actuar sobre la actividad de los microorganismos. Al tener poca agua, los microorganismos van a tener poca movilidad y también van a tener poco crecimiento y poco desarrollo. Y cuando hablamos de temperatura, estamos hablando que la tasa de absorción aumenta hasta los 40 grados. Y a medida que aumenta la temperatura, la absorción de nutrientes va a aumentar. Ahora, de los 40 en adelante va a disminuir. Y esto tiene que ver, por un lado, tiene que ver con el aumento respiratorio de la raíz. Por otra parte, tiene que ver con que a partir de los 40 voy a tener un problema con las proteínas de membrana. Recuerdan que los iones entran por canales y carrier. Y eso básicamente son proteínas. Por debajo de 0, la respiración va a ser muy lenta. ¿Sí? La fluidez se va a ver limitada. Y además, cuando la temperatura baja, los nutrientes tienden a cambiar su forma. En los suelos fríos, el nitrógeno suele estar como amonio y no como nitrato. Y la mayoría de las plantas tienen sus raíces adaptadas, ¿sí? Para tomar el nitrógeno como amonio y no como nitrato. Pero cada especie, eso va a ser diferente para cada especie. ¿Qué otro factor afecta la absorción? Bueno, el pH del suelo, por ejemplo, y lo modifica de dos maneras. Uno, con la lluvia o con la descomposición de materia orgánica. La lluvia, las gotas de lluvia suelen tener dióxido de carbono disuelto que al caer al suelo y estar en contacto con el suelo suele formar bicarbonato, ¿sí? Esto libera un protón y tiende a acidificar el suelo. Por otro lado, la descomposición de la materia orgánica genera muchos compuestos que en su mayoría son compuestos ácidos. Después del crecimiento de las raíces, se dan un pH entre 5,5 y 5,6. También se acuerdan que por el tema de la respiración, liberan dióxido de carbono, tienden a acidificar el suelo. Los microorganismos, la presencia de hongos o bacterias, estos básicamente realizan procesos biológicos que pueden tender a acidificar o a alcalinizar el suelo. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, ¿sí? La descomposición de la materia orgánica por microorganismos libera amonio, ¿sí? Y eso eleva el pH del suelo. O la nitrificación, por ejemplo, que convierte el amonio en nitrato y libera iones de hidrógeno que acidifica el suelo. O la desnitrificación, donde se transforma en nitrato en nitrógeno gaseoso. Esto consume iones hidrógeno, aumentando el pH del suelo. Y todo esto que altera el pH del suelo básicamente va a estar influyendo sobre la disponibilidad de los elementos. Acá les muestro un gráfico que lo vamos a ver más adelante también. Y fíjense cómo varía la concentración del elemento disponible en función del pH del suelo. Vamos a ver un ejemplo para el caso de fósforo. Las plantas toman el fósforo monovalente o bivalente. En suelos alcalinos, en su forma trivalente, las plantas prácticamente no lo toman. Entonces, fíjense en el gráfico de ahí abajo, cómo es la disponibilidad según el pH. Bueno, en suelos ácidos, que vamos a tener el fósforo en forma monovalente, va a estar fijado al hierro.
En suelos de aproximadamente pH entre 6 y 7 vemos que tenemos una fijación por aluminio, es decir, que el fósforo está unido al aluminio, y en pH ya más alcalinos tenemos una fijación al calcio, o sea, el fósforo está asociado con el calcio. Entonces, fíjense, los compuestos de hierro, aluminio y calcio son muy insolubles, entonces disminuyen la disponibilidad de este elemento para que pueda ser tomado por la planta. Entonces hay un rango que se llama rango de mayor disponibilidad, que está marcado ahí en la curva con una flecha, que corresponde al rango en el cual el fósforo va a estar disponible de manera bivalente para que la planta pueda tomarlo. Y este rango está aproximadamente entre 6,5 y 7,5. Bueno, ¿y qué puede producir este aumento o esta variación de pH? Puede causar deficiencias de determinados elementos en plantas, eh, puede causar toxicidad de algunos elementos si están disponibles en mucha cantidad, pueden ser tóxicos para la planta, pueden interactuar con ciertos patógenos, por ejemplo con una bacteria que produce la pudrición en las raíces de la col. eh, la acidificación va a hacer que los patógenos se reproduzcan exponencialmente y van a terminar produciendo la pudrición de la col, como se llama. También tiene un efecto directo sobre el metabolismo vegetal porque en su mayoría las plantas, las raíces de las plantas, necesitan un rango para crecer que va entre 4 y 9. ¿Sí? Entonces, si me excedo de esos pHs, disminuye el metabolismo vegetal en general. Fíjense, por ejemplo, si estamos hablando de absorción de un catión, como es el potasio, en este caso se midió en trébol rojo. Vean que a pH de 6, si bien hay una buena absorción, es como que se favorece a pH más alcalino. ¿Por qué les parece a ustedes que un aumento de pH va a favorecer la absorción de cationes? O sea, a mayor pH me favorece la absorción de cationes y a menor pH me favorece la absorción de aniones. ¿Por qué creen ustedes que es? Eso va a ser así porque a bajo pH lo que predomina son los protones. Entonces la planta, ¿sí?, va a ser una competencia por los cationes. Entonces lo que va a ingresar fácil son los aniones. En cambio a pH alto lo que tengo es un exceso de oxidrilos o de bicarbonato y compiten con los aniones. Por lo tanto, lo que voy a tomar con mayor facilidad van a ser los cationes. Es decir, que se genera una competencia por las cargas y sería como una especie de inhibición competitiva. Otro factor que afecta la absorción es la aireación. Cuando hablo de aireación, estoy hablando acerca de la presencia de oxígeno en el suelo. Y eso está relacionado o depende de la textura del suelo, del drenaje y del régimen hídrico. Hay más aireación donde los regímenes hídricos no son permanentes ni en grandes cantidades. Cuando no hay una buena aireación, es decir, cuando su suelo suele estar saturado de agua, las formas químicas que predominan son las reducidas, es decir, que son muy poco solubles y son muy poco absorbibles por los vegetales. Es decir, concentraciones por debajo del 3% disminuye marcadamente la absorción, excepto en aquellas plantas que están acostumbradas o adaptadas a vivir en zonas de baja aireación o su forma de cultivo es en suelos inundados. A la inversa, una buena aireación hace que el ambiente sea oxidante, entonces favorece la absorción de muchos nutrientes. Voy a tener lo que yo más necesito, una de las cosas que más necesito es nitrógeno. Bueno, va a estar disponible como nitrato en lugar de estar disponible como amonio. Y el crecimiento de las raíces
también depende de la energía disponible y de la absorción de iones. Y es muy afectada por las condiciones que reducen esta actividad metabólica, o sea, la respiración. Obviamente voy a necesitar buen contenido de oxígeno para que la raíz pueda tener una buena respiración y pueda absorber iones. Va a estar influyendo el crecimiento de las raíces. Recuerden que yo necesito raíces con un activo metabolismo. Esta es una imagen para que ustedes vean en cebada cómo se incrementa la absorción de fósforo a medida que se aumenta la concentración, el porcentaje de oxígeno, ¿sí? Hasta el 3%. Una vez que pasa ese límite ya como que se mantiene constante, ¿sí? Pero fíjense cómo va aumentando la absorción de fósforo en función del tenor de oxígeno. Otro factor que afecta la absorción es la irradiancia, ¿sí? La luz. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, nos interesa que haya una buena apertura estomática para que tengamos una eficiente transpiración y con esa eficiente transpiración yo tengo suficiente flujo de agua, porque el flujo de agua va a ser lo que me permite movilizar rápidamente los elementos en el xilema y eso hacía también como una bomba suctora. ¿Para qué? Para que continúen ingresando las sales. Pero además, una buena iluminación me va a producir un buen sustrato, eh, una buena fotosíntesis y un buen sustrato energético. Y eso, unido a una buena provisión de oxígeno, me va a favorecer a la respiración de la raíz. Bueno, ¿y cómo se relaciona esa irradiancia con la absorción? Em, es relativamente intuitivo, ¿sí? De acuerdo a todo lo que estuvimos viendo. Y bueno, si tenemos una alta disponibilidad de nutriente y tengo baja irradiancia, se puede reducir la absorción de nutrientes, justamente por lo que decíamos del flujo de agua, ¿sí? De esta succión. Y va a estar limitando el crecimiento de las plantas porque la baja irradiancia reduce la demanda de nutrientes. Ahí les hice un cuadro para que tengan y se puedan ubicar. Eh, por ejemplo, si la disponibilidad de nutrientes es alta y la irradiancia es alta, si el efecto en la planta va a ser un crecimiento óptimo, pues tiene todo lo que necesita, tiene luz y tiene los nutrientes. De otra manera, si la irradiancia es alta, pero la disponibilidad de nutrientes es baja, tenemos un crecimiento limitado. O sea, tiene suficiente luz, pero la falta de nutrientes restringe su capacidad para crecer. La fotosíntesis puede ser activa, pero la planta no puede utilizar la energía de una manera eficiente para poder construir tejidos y crecer. Bueno, en esta parte vamos a ver un poco acerca de nutrición foliar, es decir, la toma de elementos minerales por un órgano diferente a la raíz. Este órgano es la hoja, por eso se llama, obviamente, nutrición foliar. La nutrición foliar es importante en plantas acuáticas, ya que sus hojas son sumergidas, casi no tienen cutícula, casi no tienen estomas. Por lo tanto, básicamente toman los nutrientes por las hojas, tanto por las hojas como por las raíces. Fíjense, vemos algunos ejemplos. Las plantas acuáticas pueden ser total o parcialmente sumergidas. Otro tipo de plantas son las epífitas, que obviamente toman los fotoasimilados o no de las plantas pedantes, pero los minerales los toman del aire. Fíjense la cantidad de variedad de epífitas. Por supuesto, también las carnívoras, que si bien están fijadas al suelo, son plantas típicas de suelos bajos en nitrógeno, de ahí que se llaman carnívoras porque toman el nitrógeno de los insectos.
Y por supuesto, cuando hablamos de plantas superiores, como en casos extremos, donde yo veo una deficiencia y necesito una respuesta rápida, yo le aplico foliarmente magnesio y la planta se recupera más rápido que si yo espero que lo tome por el suelo. Pero esto se utiliza principalmente para microelementos y para respuestas urgentes. Y cuando la deficiencia tampoco es TAMI, ¿sí? O sea, se usa para una deficiencia leve, básicamente. ¿Y cuál es el mecanismo de absorción y traslado de iones? Bueno, ingresan por cutícula, atraviesan la pared secundaria, atraviesan la pared primaria, atraviesan la membrana y tienen que llegar al citoplasma. ¿Cuáles son las vías? Bueno, puede directamente atravesar cutícula y todo lo demás e ingresa al simplasto. Puede ingresar por ectodesmos, que son como plasmodesmos pero que salen hacia el exterior, o puede en menor proporción, si tiene estomas en la cara superficial, ingresar por los estomas. Una vez que la solución con el nutriente, el agua de lluvia, el agua que corre por un tronco o que arrastra los nutrientes, ¿sí? Una vez que mojan la superficie foliar, van a pasar a partir de la pared, van a ingresar al apoplasto, se absorben en el simplasto y a partir de ahí se distribuye, ¿sí?, por toda la hoja y una vez que se distribuye por toda la hoja puede llegar hasta el floema y ahí distribuirse. Muy raramente se distribuye por xilema. Bueno, y vemos un poquito la velocidad de absorción de los nutrientes por las hojas. Fíjense que requiere bastante tiempo. Entre 1 y 6 horas el nitrógeno y el fósforo hasta días, ¿sí? 5 días para absorber el 50%. Si bien es más rápido que el de raíz, tienen que tener en cuenta que la raíz está en el suelo, está hidratada y tiene un montón de condiciones que lo favorecen. Pero esta absorción en la hoja, por ejemplo, puede ser lavado por lluvia, el líquido, ¿sí?, puede llegar a evaporarse, el agua que está disolviendo los elementos minerales puede evaporarse de la hoja y si se evapora, el nutriente mineral no va a ingresar. Entonces ahí ya tenemos un problema. Después también vamos a tener, una vez que ingresó, ¿sí?, atraviesa la cutícula y la pared por difusión libre. Van a ir a los espacios intercelulares, ¿sí?, a las paredes celulares y, como dijimos, al floema y al resto de las otras células vivas. ¿Qué factores afectan la absorción? Bueno, por supuesto el grosor, factores genéticos, como es el grosor de la cutícula, ¿sí?, va a estar determinado genéticamente y por la edad de las hojas. Las hojas más jóvenes tienen una cutícula más fina, por lo tanto, el nutriente ingresa más fácil que en una hoja adulta. La permeabilidad de la cutícula, que tiene que ver con el entramado. Ustedes saben que la cutícula es un entramado de cutina. Bueno, algunos lo tienen más laxo y otro el entramado tiene pocos espacios entre ellos. Después el número de distribución de estomas, si hay o no vellosidades o pubescencias en la superficie foliar, el ángulo de inserción de hoja. Por ejemplo, la mayoría de las plantas que tienen nutrición foliar tienen una inclinación, ¿sí?, para que el agua quede retenida en alguna parte de la hoja. El estado de crecimiento, por ejemplo, en un estado temprano de crecimiento se toman algunos nutrientes y en floración y en fructificación se toman otros elementos, ¿sí? O sea, hay una toma diferencial de elementos en cuanto al estadio del crecimiento en el que se encuentra. Por lo general, la absorción es mayor por hojas jóvenes y el traslado es menor en las hojas adultas. Es mejor, perdón, en hojas adultas. Así como el suelo, la hoja también tiene
capacidad de intercambio catiónico. La hoja también puede intercambiar cationes de su superficie con cationes que yo le esté agregando. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, si tengo iones de 2 o más cargas, el orden de entrada va a ser primero los de una carga y luego los de 2. Primero los cationes y luego los aniones. Cuando las moléculas son pequeñas en comparación con las moléculas con carga, por ejemplo, entre urea y quelato de hierro, la urea, que es más pequeñita, va a entrar más rápido. Y si las moléculas no tienen carga en comparación con los iones, por ejemplo, va a entrar más rápido el ácido bórico que el borato. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a los factores asociados al ambiente, tenemos, bueno, la temperatura, porque si aumento la temperatura, la absorción va a aumentar, porque va a haber una mayor fluidez en la matriz, ¿sí? En las cutículas, y eso va a incrementar la tasa de difusión de los solutos a través de ella. Un aumento en la humedad relativa va a afectar el espesor de la cámara de aire, permitiendo que los solutos permanezcan y difundan, ¿sí? Permanezcan más tiempo y difundan. A menor viento, mayor posibilidad de absorción, porque el líquido va a quedar sobre la hoja. Y la radiación, porque a mayor radiación el tamaño de la cutícula suele ser mayor. Bueno, esto es más o menos lo que es la nutrición foliar. La bibliografía que ustedes ven acá es tanto para esta parte como para la parte anterior de elementos minerales absorbidos por suelo. Lo de nutrición foliar pueden encontrarlo en el Ascon algo, un poco también en el Bidwell, pero más lo van a encontrar en papers o libros específicos de nutrición foliar. ¿Sí? La mayoría de esta bibliografía la tienen disponible en la página de la cátedra. Y vamos a empezar la unidad. Bueno, en esta unidad vamos a hablar acerca de nutrición mineral, absorción y traslado. Vamos a ver los tipos de transportes, las teorías, los factores que lo afectan y vamos a estar hablando algo sobre nutrición foliar.